noches a todos, Brujima Baim, en nombre de Likud Uruguay, de Amigos de Betar, del Movimiento Juvenil Sionista Betar Uruguay, les damos la bienvenida a una noche muy especial para el movimiento, para el sionismo. También es una noche de cultura y queremos aprovechar para saludar a algunas personalidades que están aquí presentes. Está con nosotros el señor expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera. Saludamos también al presidente del Comité Israelita, Marcos Israel. Al señor Ramiro Rodríguez Villamil, que es nuestro orador principal esta noche. Mariano Sommer, representante de la Organización Sionista Mundial. A la presidenta de la comunidad israelita, que es nuestra anfitriona aquí hoy, y por eso le agradecemos a Susana Greenberg. Y a todos los referentes, los presidentes de todas las instituciones de la comunidad judía, la organización sionista, el Keren Hayesod, el Keren Kayemet, Vitzo, y también al pastor Luder Garabedian, que es presidente de la Alianza Evangélica del Uruguay. Les agradecemos a todos su presencia aquí. Muchas gracias y queremos comenzar esta noche contando un poco sobre este libro que nos convoca aquí. Es un libro que fue publicado por el diario Yedidot Ahronot en Israel y recoge las opiniones, las visiones y también las vivencias de los principales referentes en Israel y hablan sobre la gran figura de Zev Jabotinsky, que es quien nos convoca aquí, un gran visionario y un gran referente para la organización Betar. Aquí en Uruguay, Betar Mundial fue quien nos dio la oportunidad de publicar este libro en español. Es una gran oportunidad poder acceder a estos testimonios y tenerlos en nuestro idioma. Y por eso también hemos decidido dedicarlo a la memoria y a la figura de Mauricio Oberlander, Zichrono Libraja. Es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes y contarles también que las ventas del libro van a estar dedicadas a la organización juvenil Betar Uruguay, que realmente han dedicado mucho tiempo y dedican mucho tiempo para poder hacer que la TNUA funcione, para que el movimiento esté, y son líderes súper importantes para la comunidad. También ahora mismo queremos a continuación mostrarles un video sobre la figura de Mauricio Oberlander. Hemos recogido algunas fotografías de su historia y es un video que fue organizado por la Organización Sionista Mundial y también por Likud Uruguay. אוברלנדר מאורוגוואי, משחר נעוריו היה פעיל בתנועת הנוער בית"ר ובתנועת הליכוד באורוגוואי, תרם רבות לפעילות הציונית, כיהן בתפקידים רבים, יושב ראש הפדרציה הציונית, חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות, יושב ראש הליכוד באורוגוואי, במשך שנים רבות אף כחוט השדרה לאנוש, לארצי קו הציר והקשר, הוא ירדן הירדן הקדוש. לארצי קו הציר והקשר, הוא ירדן הירדן הקדוש. שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן. שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן. אם ארצי דללה וקטונה, היא שלי מראשה עד קיצה, משתרעת מים ישימונה, וירדן הירדן באמצע. משתרעת מים ישימונה, וירדן הירדן באמצע. שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן. שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן. שם ירווה לו משפע ואושר,
בין ערב בנצרת ובני, כי דגלי דגל טוהר ויושר, יטהר שתי גדות ירדני. כי דגלי דגל טוהר ויושר, יטהר שתי גדות ירדני. שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן. שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן. שתי ידיי לך הקדשתי מולדת, שתי ידיי להם עגל ומגן. אך תשכח ימיני הבוגדת, אם אשכח את שמאל הירדן. אך תשכח ימיני הבוגדת, אם אשכח את שמאל הירדן. Ahí en el video pudimos ver algunas imágenes de la historia de Mauricio Oberlander, que no solo fue un referente para la comunidad aquí en Uruguay, sino también un referente a nivel internacional. Y ahora queremos invitar a Mateo Aguilera, que es el actual Rosh Hanagá de Betar, un joven líder sionista y un referente para toda la comunidad. Así que, Mateo, adelante y gracias por estar acá. Gracias, Fede. En primer lugar, buenas noches para todos. Agradecerles a cada uno de ustedes que está hoy aquí. Jabotinsky, quien fuera creador de nuestro movimiento Betar en 1923 en la ciudad de Riga, Letonia, despertó una juventud latente con aspiraciones de un Estado judío. Ese sionismo que se colaba en todas las conversaciones de los más jóvenes, cada día era más fuerte. Así fue como en el año 1943 sucedió lo que todos ya conocemos, el levantamiento del gueto de Varsovia. La heroica juventud judía polaca, la cual se organizaba en grupos clandestinos, se levanta frente al régimen genocida del nazismo, el cual oscurece a la humanidad completa desde los inicios de los años 30 hasta los finales de los años 40. Se fortalece el espíritu que lleva a la fundación del Estado de Israel 5 años más tarde, donde además las ideas de Jabotinsky iluminaban la mente de nuestros héroes fundadores. Se observa el liderazgo espiritual de Jabotinsky alumbrado por esa llama ideológica que había marcado a todos los jóvenes, como él los llamaba. Estos mismos jóvenes fueron los que año a año iban cambiando, así como sus desafíos y sus objetivos. Así fue como Mauricio Oberlander, Zichrono Libraja, un betarí de pura cepa, rendía homenaje diariamente al Rosh Betar, a través de su Adar, el cual Jabotinsky hace referencia como la forma de actuar y comportarse de cada betarí. Dicho esto, de esta manera, Mauricio llegó a los puestos más altos de nuestra comunidad judía uruguaya hasta llegar a ser el vicepresidente del Likud Mundial. Hoy elegimos recordarlo de la mejor manera. Esa misma llama que se despertó en la juventud polaca devastada era la que nuestro querido Mauricio llevaba diariamente. Y para cerrar, voy a hacer un breve comentario sobre algunas de las partes de este libro. En primer lugar, cómo la fuerza y la juventud se mantienen hasta hoy en día y cada día es más fuerte. Son nuestros líderes actuales de la nación judía los cuales compiten día a día por ver quién lleva los ideales de Jabotinsky mejor a la práctica. Finalmente, este libro resume lo que hoy en Betar, nuestra querida Tnuá, nuestro Bogorim
nuestros Bogrim y quien les habla, llevamos a la práctica. De la misma manera que en 1923 Jabotinsky fundó nuestro movimiento juvenil, me atrevo a decir y agradecer a todos los Bogrim que están hoy presentes. Los mismos que trabajan codo a codo, día a día, por y para nuestra Tnuá y para que los Hanijim estén cada vez mejor. Así que enfrente de todos los aquí presentes, les agradezco por este año compartido, por todo el trabajo hecho y por los logros cumplidos. Les deseo que cada año estemos más fuertes y siempre con la cabeza en alto. Para cerrar, y como está citado en la pared entrando nuestro querido Maoz, sin juventud no existe el movimiento. Y sin juventud no hay futuro. Muchas gracias. Le agradecemos a Mateo por estas palabras y ahora queremos invitar a Sergio Oberlander para contarles sobre su historia. Se graduó en Technion en Ingeniería Mecánica con una maestría en Robótica y por ello recibió un premio del Parlamento israelí en el año 1989. En su juventud fue Rosh Hanagá de Betar como Mateo y es presidente del Keren Hayesod por segunda vez. Tenemos que destacar que en su periodo anterior estableció el Fondo Comunitario para poder apoyar así a la educación sionista. Es miembro además de la directiva de la Comunidad Israelita del Uruguay y en 2020 fue elegido miembro de la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía. A continuación, Sergio, recibimos tus palabras. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Es realmente un honor para mí y con mucha emoción poder hablarles esta noche en la bendita memoria de Mauricio. Voy a comenzar con una historia que me contó Mauricio de su padre y mi abuelo, Meilach Oberlander, que él escuchó en una plaza hablar a Jabotinsky sobre el peligro que se venía en Europa y eso lo movió a tomar la decisión de irse de Europa y salvarse y venirse al Uruguay. Jabotinsky era un gran orador y viendo el peligro que se venía, iba plaza por plaza, pueblo por pueblo, advirtiendo lo que se venía, que para nosotros hoy es bastante obvio, pero en aquel momento él era una minoría y no todos le hicieron razón y lamentablemente por eso muchos murieron. Ayer, justamente estando en el cementerio, me encontré con Dani Cohn hablando que venía para este evento y me mandó un texto de lo que escribió Jabotinsky en esos años sobre lo que se venía y lo quiero leer porque en eso refleja el espíritu de lo que seguramente escuchó mi abuelo y lo movió a tomar esa decisión. Advertencia de Zev Jabotinsky a la judería polaca. Ya son casi 3 años que clamo ante vosotros, judíos de Polonia, que son la corona del judaísmo mundial. A ustedes advierto incansablemente que se avecina la catástrofe. Encanecí y viejo me he vuelto en estos años porque me sangra el corazón. Que ustedes, queridos hermanos y hermanas, no ven el volcán, que pronto comenzará a escupir su fuego aniquilador. Veo un cuadro aterrador, muy poco tiempo queda para poder salvarse. Yo sé, ustedes no lo ven, porque están ocupados y atareados con vuestras preocupaciones cotidianas. Hoy, sin embargo, les pido crédito. Se habrán convencido que mis pronósticos siempre resultaron ser correctos. Si ustedes piensan diferente, entonces sáquenme de la sociedad judía. Pero si ustedes sí me creen, entonces presten atención en la hora 12. En nombre de Dios, que se salve cada uno de ustedes mientras todavía hay tiempo. Este es muy corto. Y lo que aún quiero decirles en este día de Tisha B'Av, aquel de ustedes que tenga éxito en huir de la catástrofe, ese va a llegar a vivir el momento festivo de un gran casamiento judío, el renacimiento y constitución del Estado judío. No sé si tendré esa gracia, mi hijo sí, creo en ello, tanto como estoy seguro que mañana temprano volverá a salir el sol. Anima a mí Bemunah Shlema, Zev Jabotinsky, Tisha B'Av, 1938. Y estas palabras que seguramente escuchó mi abuelo y lo llevó a irse y escaparse y salvarse, vuelvo a repetir, en aquel momento eran minoría y la gente no creía. Y esa fue la historia del movimiento revisionista. Era un movimiento en minoría, en ciertos momentos hasta perseguido.
Era un movimiento cuestionado y hoy acá nos acompañan muchas familias revisionistas que me imagino que se sienten, al igual que yo, emocionados, identificados con el evento de esta noche. Y obviamente todas ellas amigas de Mauricio. Tanto sabía Jabotinsky de la oposición a sus ideas que él no podía entrar a Israel porque lo habían expulsado los ingleses, que él pidió que sus restos solo sean llevados a Israel cuando el gobierno de Israel en pleno pida su restitución. Obviamente eso no pasó durante el gobierno de Ben Gurión, solo pasó en 1965 cuando Levi Eshkol asumió. Fue una de las primeras medidas que tomó, traer de nuevo los restos de Jabotinsky a Israel, y ahí descansan hasta el día de hoy. Esta historia comenzó a cambiar un poco en 1977 cuando Begin gana las elecciones y lentamente las ideas de Jabotinsky se hacen más populares, se conocen mejor y los políticos israelíes la comienzan a abrazar. El Estado de Israel tuvo grandes líderes betarim, obviamente el más grande de ellos, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Moshe Arens, Reuven Rivlin, que fue presidente hasta hace poco de Israel, Bibi Netanyahu. Una anécdota interesante de Bibi Netanyahu: su padre era el secretario personal de Jabotinsky. Era el que lo acompañó en ese mahané de 1940 del Betar en Nueva York, cuando Jabotinsky tuvo un infarto y falleció, y el que escribió la orden de duelo. Y uno de los líderes del Betar de Nueva York en ese momento era Moshe Arens, que después fue ministro varias veces en Israel, y que, volviendo a lo que dijo Mateo ahora, fue uno de los que en los últimos años trajo la historia del ZZW, del esfuerzo que hizo el Betar en las revoluciones del gueto de Varsovia. Ahora, ¿por qué estamos hoy acá? El año pasado, en 2020, se firmaron los acuerdos de Abraham, en que Emiratos Árabes y Bahrein inician las relaciones diplomáticas con Israel. Anteriormente existieron acuerdos con Egipto, con Jordania, pero no eran lo mismo, eran acuerdos con vecinos, después de muchas guerras, muertos, discusiones territoriales quizás, o discusiones de límites. Acá es otra historia. El bloque árabe unido, la Liga Árabe, se negaba totalmente a reconocer al Estado de Israel y de repente, el año pasado, dos países rompen con esa tradición e inician las relaciones con Israel. Obviamente hay muchos aspectos políticos mundiales, como que Trump era presidente de Estados Unidos, problemas internos entre los árabes, de los chiitas y los sunitas, pero en Israel se plantea si finalmente la muralla de hierro de Jabotinsky no había triunfado. Si realmente lo que sucedió, la muralla de hierro que escribió Jabotinsky decía que los árabes no iban a cesar de su idea de echar a los judíos hasta que se convencieran que el Estado de Israel era una realidad que era imposible de cambiar. Y esto fue un poco lo que pasó. 80 años después de la muerte de Jabotinsky, estos dos países de la Liga Árabe, entendiendo que el Estado de Israel era una realidad que ellos no iban a poder cambiar, prefirieron aliarse, establecer los vínculos y aprovechar del conocimiento tecnológico de Israel y de las ventajas de la paz para establecer una paz fraterna sin ninguna precondición. Hoy, más políticos se identifican con Jabotinsky en Israel. De hecho, varios se pelean por ver quién es el que realmente sigue las ideologías de Jabotinsky más fielmente. Y esto generó el origen de este libro, en el cual varios políticos de todo el espectro israelí, de izquierda a derecha, opinan sobre la ideología de Jabotinsky, identificándose con ella, y repito, 80 años después de su muerte, de cierta forma, dándole la razón. El Betar decidió hacer esta traducción en español en honor a Mauricio, así que quiero agradecer de corazón al Betar por esta decisión. Creo que no hay mejor forma de honrar y respetar a Mauricio que esta. Es lo que él se merece y es lo que a él le hubiera gustado. Un libro de Jabotinsky en su honor, este acto en la Keilah, en el cual estamos haciendo el lanzamiento del libro, pero también le estamos rindiendo un homenaje. Ahora vamos a ver discursos de sus amigos de Israel, dirigentes mundiales, presencia de sus amigos en el público, presencia de un expresidente como el doctor Lacalle, y también la decisión de los Jabrim del Betar, que el Maoz del Betar lleve su nombre de aquí en más. Como decía Mateo, Jabotinsky, que era Rosh Betar, para él el Betar era la joya de sus ojos. Él entendió que necesitaba una herramienta para educar a las nuevas generaciones, una juventud que sea más activista,
más pionera, que tenga valores como el Adar. Y la verdad que Mauricio siempre se preocupó y vivió por el Betar. Él también representaba esos valores en su vida cotidiana. Creo que nadie más que él se merece este homenaje y reconocimiento de los Betarim de hoy y todos los que estamos aquí. Él terminó su vida en Israel, vivió sus últimos días allá, con su hija Verónica y sus nietos, y hoy está enterrado en la ciudad de Natania. Hoy muchos dirigentes comunitarios también aquí en Uruguay surgieron de las filas del Betar, y eso no es casualidad. A muchos de ellos Mauricio los llamó, los aconsejó, les pidió que se acerquen y tomen responsabilidades comunitarias, y casi todos ellos están presentes aquí hoy, y estoy convencido de que para Mauricio eso sería un orgullo y estaría muy feliz si nos está viendo en esta noche. Así que, en su bendita memoria, Yeh Zichron Baruch, gracias a todos. Tel Hai. Muchas gracias, Sergio. Y antes de continuar con los oradores, vamos a mostrar un breve video donde personalidades de Israel quisieron enviar sus saludos a la figura de Mauricio Oberlander. Shalom a todos. La verdad que es un gran honor estar esta tarde con ustedes. Hablamos de Jabotinsky y hablamos de Mauricio Oberlander. Jabotinsky, una de sus leyendas y sus enseñanzas más importantes es cuidar los principios, cuidar la tierra, cuidar el pueblo, la unidad, la fortaleza de un pueblo judío. Mauricio fue un gran alumno de Jabotinsky. Toda su vida luchó por la unidad del pueblo, por la unidad de la comunidad, por la fortaleza del Estado de Israel, por la conexión entre el pueblo judío e Israel. La verdad que es un momento muy triste de que en estos días, en este momento, no esté Mauricio con nosotros. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Gerardos y amigos, lo felicito por hacer este libro, por dedicar estos momentos y este libro en homenaje a nuestro querido amigo, hermano y líder Mauricio Oberlander. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto en tierra de Israel. Chao. חבריי היקרים באורוגוואי, תל חי. הערב אתם משיקים ספר לזכרו של חברנו היקר מאוריסיו. מאוריסיו בעיניי היה סמל לכל מה שציונות יכולה לאגד בתוכה. סמל לבית"ריות, שילוב של הדר בית"רי ואקטיביזם. למעשה, יום יום, שעה שעה, הוא עסק בפעילות למען ישראל, למען ציון. בדיוק כמו שכתב ז'בוטינסקי בנדר הבית"רי. ביום שירות אני כמות נחושת, כגוש ברזל בידי נפח ושמו ציון. כך היה מאוריסיו. נזכור אותו ואת מורשתו. יהי זכרו ברוך. תל חי. חברים יקרים, תל חי. זאב ז'בוטינסקי, המנהיג הציוני הדגול, הבין שכדי לעשות מהפכה ציונית ולסייע להקמתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, צריך לעשות מהפכה תודעתית. הוא הבין עוד דבר, שכדי לעשות מהפכה של תודעה, צריך לעבוד עם הנוער. הוא הסתכל על הדור המבוגר, הוא הסתכל על האנשים עם הקיבעון המחשבתי, והוא הבין שמהפכות עובדות על ידי חינוך לנוער. וזה ראינו את תוצאות הגדולות של ז'בוטינסקי בעשייה הגדולה שהייתה לבית"ר, ובתרומה הגדולה שהייתה לתנועת בית"ר בהקמת המדינה. גם מאוריסיו אוברלנדר, הבית"רי, המנהיג הציוני מאורוגוואי, עשה מהפכות גדולות במהלך חייו. הוא גם הבין שמהפכות בעשייה נעשות על ידי תודעה, על ידי חינוך ועל ידי עבודה עם הנוער. הוא היה דומיננטי מאוד בתנועת בית"ר באורוגוואי ובכלל בדרום אמריקה, ואחר כך בתנועת הליכוד העולמי, ובעשייה הגדולה שהוא עשה למען הקהילה היהודית באורוגוואי. לכן החיבור בין מאוריסיו לבין המשך התודעה הוא חיבור טבעי. בשנתיים האחרונות עבדנו על פרויקט מאוד חשוב של יצירת הספר מנהיגים מדברים ז'בוטינסקי.
חייבים להמשיך וללמד את תורתו של ז'בוטינסקי, כדי שעוד ועוד צעירים יהודים מרחבי העולם ייחשפו לרעיונות הגדולים שלו, ויבינו על ידי השינוי התודעתי שלהם שצריך לעשות מהפכות ציוניות וצריך להמשיך את התנופה הציונית. זה דבר טבעי שאנחנו מחברים היום בין השקת הספר מנהיגים מדברים ז'בוטינסקי בספרדית לבין ידידנו מאוריסיו אוברלנדר זיכרונו לברכה. ככה אנחנו מחברים בין הרוח, בין התודעה לבין העשייה הציונית הגדולה, ונותנים מסר לדור הצעיר, לנוער היהודי, שזו הדרך לפעול ולעשות מהפכות. ללמוד, לגדול לפי הספרים ולפי הרוח והתודעה, ואחר כך לפעול בעשייה ציונית. תל חי. Continuamos con los oradores. Ahora vamos a escuchar a Gerardo Stuczynski. Es abogado, fue presidente de la Federación Universitaria Sionista del Uruguay, de la Organización Sionista del Uruguay en 2 periodos y de la Confederación Sionista Latinoamericana. También recibió el Premio Herzl en 2005 y actualmente es vicepresidente del Comité Central Israelita del Uruguay y miembro del Ejecutivo Sionista Mundial. Cabe destacar también que escribe artículos sobre Israel y Medio Oriente en medios comunitarios, nacionales, internacionales, y también es autor del libro Historia de Israel, publicado en España en el año 2017. Así que, Gerardo, recibimos tus palabras. Gracias Federica. Esta es la primera vez para mí, en casi 40 años de actividad comunitaria, que me voy a ver en la necesidad de deslizar alguna crítica a algún sector sionista en público, ¿no? Porque Jabotinsky fue tan injustamente atacado, tan vilipendiado, que para hablar de él no me queda otra alternativa que contradecir a sus adversarios. Así que, parafraseando al presidente Lacalle Pou, al presidente actual, intentaré ser duro con las ideas y suave con las personas. Jabotinsky fue un visionario. Su capacidad para describir cómo sería el futuro Estado judío es absolutamente asombrosa. Sus predicciones son increíbles. Yo creo que podría entrar perfectamente en la categoría de un profeta moderno. Y no solamente porque, como dijo Sergio, él advirtió, terminen con la diáspora o la diáspora terminará con ustedes, con lo cual salvó muchas vidas, pero lamentablemente muchas otras no. Jabotinsky fue el primero que sostuvo que era necesario crear un Estado judío cuando sus contemporáneos se conformaban con mucho menos, o sea, con un hogar nacional que sirviera como refugio, que era importante, pero Jabotinsky hablaba de un Estado. Jabotinsky fue el primero que predijo que en Israel se hablaría en hebreo, una lengua muerta que uniría a los judíos provenientes de los más recónditos puntos del planeta, que eso es efectivamente así, y que ni el propio Herzl imaginó que se iba a hablar en hebreo. Respecto del conflicto con los árabes, su concepción es tan lúcida que sigue hoy totalmente vigente. Él decía que la guerra, que era la menos deseable de las opciones, en el caso específico de este conflicto, era el único camino para conseguir la paz, y que la paz solo llegaría cuando los árabes estuvieran absolutamente convencidos que no había ninguna posibilidad de deshacerse de los judíos por medio de las armas. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Israel firmó la paz con los países que renunciaron a su anteriormente proclamada que querían echar a los judíos al mar. Con esos, los países que renunciaron a ese objetivo, Israel firmó la paz. E Israel continúa en guerra
con los países y con los grupos terroristas que albergan la esperanza de borrarnos del mapa. Y no solamente en este aspecto militar Jabotinsky tenía razón. Él vivía en un mundo convulsionado, con regímenes totalitarios, fascistas, nazis, comunistas, y él era ideológicamente un demócrata, un nacionalista y un liberal. Y por esa razón concebía al futuro Estado exactamente tal cual es ahora. O sea, una democracia liberal con un gobierno parlamentario donde rige el imperio de la ley, donde existen división de poderes, donde se protegen los derechos individuales, las libertades individuales y se respetan a las minorías que tienen igualdad de derechos. Y se respetan y tienen igualdad de derechos las mujeres, porque Jabotinsky luchaba a favor de los derechos de las mujeres antes que existiera el concepto de feminismo. Él decía que no existía ningún oficio o profesión que él no le confiaría a una mujer. Claro que no se imaginó que un avión de combate F-35, que a los ojos de él parecería una nave intergaláctica, interplanetaria, no se imaginó que hoy en Israel la pilotearían las mujeres. Pero él decía que las mujeres eran capaces de hacer exactamente lo mismo que los hombres. Y desde el punto de vista económico, entendía que el motor de la economía era la iniciativa y la propiedad privada y la libre competencia. Sostenía que la calidad de la producción no dependía de los recursos naturales. Y él daba el ejemplo de Suiza. Suiza producía los mejores chocolates del mundo y no tenía plantaciones de cacao. Y eso es exactamente lo que pasa en Israel hoy, que exporta al mundo agua, siendo un desierto, y que vende inteligencia y tecnología careciendo de recursos naturales. En aquel entonces el oficialismo, como ustedes saben, era socialista, colectivista, estatista, intervencionista. Intervencionista, ustedes me entienden el concepto. Entonces, ellos acusaban a Jabotinsky de fascista. Nada más lejos de la realidad. Jabotinsky era profundamente antifascista, por la sencilla razón que como liberal, él solo aceptaba la autoridad, él se toleraba la autoridad, decía, en aquellas áreas en que era absolutamente imprescindible. Y como dijo Mateo, Jabotinsky fundó el Betar con el propósito de educar a una nueva juventud, a un nuevo hombre que debía edificar un nuevo Estado. Y como también Mateo mencionó, Jabotinsky consideraba que el comportamiento de esa generación debía ser con Adar, una palabra en hebreo que en español no tiene una traducción literal, pero yo les diría que sería actuar con moral, con ética, con honor, con hidalguía, con caballerosidad, con orgullo, con respeto a la palabra empeñada. Nuestro querido Mauricio Verlander, de bendita memoria, a quien hoy homenajeamos, encarnaba exactamente esa manera de conducirse en la vida. Mauricio se consideraba a sí mismo un discípulo de Jabotinsky y realmente profesaba esos valores porque era un verdadero betarí. Le dedicó su vida entera a la comunidad y siempre antepuso el interés colectivo al suyo propio y nunca buscó protagonismo o lucimiento personal. Acá muchas personas, muchas que lo conocen, saben que esto es exactamente como digo. Fue el brillante y apasionado conductor no solamente de nuestro movimiento, sino uno de los dirigentes más sobresalientes de la comunidad judía del Uruguay, que cabe acotar que
se trata de ni más ni menos que de la comunidad más sionista del mundo. Su pensamiento y acción fueron tan decisivos que contribuyeron a delinear el perfil mismo, las características que tiene esta comunidad. Y su influencia en el mundo sionista, en el mundo, la tecnología nos ha permitido y nos permitirá, porque faltan aún un video con saludos y con conceptos de las personalidades judías más importantes e influyentes, las autoridades máximas del mundo sionista, donde ellos expresaron, y van a expresar en el próximo video, la ascendencia, las enseñanzas, la relación, la amistad que con todos ellos tuvo Mauricio. En lo personal, cuando pienso en lo que Mauricio representa en mi vida, siempre pienso en una frase del Pirkei Avot, el Tratado de Ética Judía, que dice: búscate un rabino, hazte un amigo y juzga a los demás con benevolencia. Rabino se refiere a un maestro de quien aprender, a un guía espiritual, y sin duda Mauricio fue eso para mí, un mentor, un guía, un maestro que me enseñó mucho, mucho, y que con el transcurso del tiempo se convirtió en un gran amigo. Les confieso que aprendí tanto de él que lo tengo presente con mayor frecuencia de la que yo mismo me hubiera imaginado. Porque ante cualquier situación, incluso de la vida cotidiana, lo recuerdo y creo que sé cómo actuaría y creo que sé qué consejo me daría. Y no es que eso significa que yo hago exactamente lo que él me diría, no, eso es otra cosa. Pero estoy seguro que a muchos de los que están aquí presentes les pasa lo mismo. Por eso estoy seguro, como dijo Sergio, que a Mauricio le hubiera encantado este evento, que hayamos elegido un libro de Jabotinsky y lo hayamos publicado en su memoria, lo hubiera considerado un gran honor, pues es una manera de continuar su legado. Dedicarle este libro es considero el mejor homenaje que podemos hacerle. Para quienes tuvimos la dicha de conocerlo, seguirá siempre ocupando un lugar especial en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Y les agradezco, valga la redundancia de corazón, a todos aquí por estar presentes para compartir este momento. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, y seguimos con los saludos, con las menciones y los recuerdos desde Israel. En el video que vamos a ver a continuación vamos a escuchar a Hernán Feldman, vicepresidente del Keren Kayemet de Israel, a Yaakov Yagoel, presidente de la Organización Sionista Mundial y de la Agencia Judía, y también de Dani Danon, que es ex viceministro de Defensa, ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex embajador de Israel en las Naciones Unidas. Queridos amigos, estamos festejando hoy la publicación de un libro importante sobre Jabotinsky, donde algunos líderes del pueblo judío han escrito sobre él. Hemos traducido este libro para ponerlo al alcance de las colectividades judías latinoamericanas. Es un libro importante sobre un líder que ha tenido trascendencia indiscutible en la vida judía. Una de las frases importantes de Jabotinsky fueron aquellas palabras de: dejen la Golá, si no la Golá los destruirá a ustedes. Eso fue dicho antes de la Segunda Guerra Mundial y con tanta verdad. Pero tantos otros dichos y tantas otras cosas que dieron como fruto también a una tnuá como Betar, que nos enorgullece a todos.
pero junto con eso hoy recordamos a un entrañable amigo, Mauricio Oberlander. Mauricio fue para mí más que un amigo, un compañero de camino, una persona que me acompañó durante tantos años. Todavía recuerdo las llamadas que él trataba siempre de que fueran los sábados cuando yo dormía mi siesta y decirme, ¿dormís o te tengo que llamar dentro de un rato cuando estés durmiendo? Debo decir de que cada día recuerdo a Mauricio, cada día recuerdo su compañerismo y su dedicación a la causa sionista, al movimiento, al movimiento sionista, a los intereses del pueblo judío. Un hombre que dejó de lado sus intereses personales por el bien general. Un hombre que me falta todos los días, un amigo que me falta todos los días y que quiero recordarlo en este momento. Quiero que tengan éxito en esta reunión que ustedes están llevando a cabo y que tengamos siempre la oportunidad también de publicar nuevos libros y también de recordar a nuestros queridos amigos como Mauricio. Gracias. שלום לכולם, ירושלים, בירתה הנצחית של מדינת ישראל והעם היהודי. תל חי לכולם. מאוד מרגש אותי לדבר על חברי הטוב, מאוריסיו אוברלנדר, שהיה מנהיג חשוב באורוגוואי והגשים ועלה לישראל. אין ספק שמנהיגותו חסרה לנו מאוד, אבל מורשתו והעשייה האמיתית למען עם ישראל, למען הקהילה הציונית באורוגוואי, נמצאת עד היום. אנחנו מוכירים את זכרו גם כאן מישראל, ואין ספק שהחיבור הזה לכתבים של ראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי, שמאוריסיו כל כך אהב, ואנחנו אוהבים גם כן, מחזקים מאוד ומוכירים את זכרו. שיהיה לכם ישר כוח גדול וברכה מירושלים. תל חי. שלום ותל חי לכל חבריי באורוגוואי. אתם מציינים היום אירוע חשוב לרגל הוצאת ספר חשוב המתייחס לכתבי ז'בוטינסקי. גם אני לקחתי חלק בפרויקט החשוב הזה. משנתו של ז'בוטינסקי רלוונטית היום יותר מתמיד, בכל מקום בעולם, לגבי כל יהודי בעולם. אנחנו מציינים היום גם את זכרו של חברנו הטוב, מאוריסיו אוברלנדר. מאוריסיו היה מורי ורבי לגבי פעילות בתנועת בית"ר, בתנועת הליכוד העולמי, בכנסת, בממשלה. למדתי רבות ממנו. הוא לימד אותי שעושים דברים קטנים כדי להגיע להישגים גדולים, ושצריך לדעת גם לקבל כישלונות ולהמשיך הלאה. אני מתגעגע אליו כמו שכולכם מתגעגעים אליו, לחיוך שלו, לחוכמה שלו, להרמומיות שלו. אנחנו נמשיך במורשת שלו לקדם את משנתו של ז'בוטינסקי ולחזק את התנועה שלנו בכל העולם. אני מקווה מאוד לראות אתכם בקרוב כאן בירושלים, או אולי אני אבוא לבקר אתכם בקרוב בפונטו דל אסטה, אבל אין ספק שאנחנו ביחד במאבק לחיזוק העם היהודי. ברכות חמות ותל חי. Para finalizar este evento vamos a recibir a nuestro orador estelar, el orador principal de esta noche. Recibimos al señor Ramiro Rodríguez Villamil, abogado, comunicador, escritor, periodista y también empresario. Se desempeñó tanto en la actividad pública como en la privada. Es una figura muy destacada de los medios de comunicación nacionales, uno de los fundadores del semanario Búsqueda y propietario y director de Radio Sarandí. Fue también director del Sistema Nacional de Televisión Canal 5 y columnista político y satírico en Búsqueda. Y en 1996, la Organización Sionista Mundial y la Municipalidad de Jerusalén le otorgaron el prestigioso Premio Jerusalén. Así que a Rodríguez Villamil le damos la palabra. Muchas gracias a los organizadores de este acto. Me asocio calurosamente al recuerdo de un líder comunitario de la jerarquía de Mauricio Oberlander. Les agradezco mucho a todos los que están aquí presentes y nos acompañan, en particular a mi querido amigo Luis Alberto Lacalle de Herrera.
Y es poco lo que yo puedo decir de Jabotinsky después de todo lo que he escuchado. Lo que pasa es que yo tengo un privilegio que ustedes no tienen, es que yo tengo el libro, ya lo leí. Entonces, más que referirme a un personaje como Jabotinsky, voy a tratar de reflejar los testimonios, algunos de ellos, que recoge el libro. Son muy poquitos, pero de alguna manera muestran ese abanico de posiciones que hoy disfrutan las ideas de Jabotinsky, pero que no fue así en el pasado. Y Jabotinsky es probablemente uno de esos hombres que justifican decir que pueden morir, pero sobreviven, porque Jabotinsky vive en todas sus ideas, en todas sus proclamas, en todas sus luchas, y en aquel frustrante episodio de que haya muerto antes de haber visto nacer al Estado por el que tanto luchó y que tanto proclamó. Estas menciones que yo voy a leer ahora están en el libro, ustedes las van a encontrar cuando lo lean, pero de alguna manera esto es representativo. Después de esa lectura muy breve, me voy a referir a otro testimonio sobre Jabotinsky que no está en el libro, pero que tuve el privilegio de recibir en algún momento de mi vida en una anécdota que les voy a contar. Estas son palabras del expresidente Rivlin, que escribe en el libro: Jabotinsky fue quien captó de la manera más trascendente la identidad judía y democrática del futuro Estado de Israel, concibiendo esta coyuntura como necesaria y complementaria a cada momento y sin concesión alguna. Es este complicado concepto, esta hibridez, lo que tanto nos cuesta comprender incluso hoy en día. ¿Cómo descifrar la paradoja? Jabotinsky fue quizás el primero en discernir entre una dimensión ideológica política y otra cívico-social. En lo concerniente al judaísmo del país que conocemos bien, su inquebrantable posición: Sion es toda nuestra. Por ende, era menester crear un Estado cimentado en el fundamento de una clara mayoría judía que comprendiera todas las áreas de la histórica patria. Para frustrar toda tentativa árabe opuesta a este fin, era necesario que el anhelo sionista se valiera de una muralla de hierro, política y militar. Cabe recalcar que el Israel de los sueños de Jabotinsky no era solo judío, sino también democrático. Estos artículos de fe fueron revelados en el testimonio que presentó a la Comisión Peel en 1936. Si contáramos con una mayoría judía en el país, nos cercioraríamos antes que nada de garantizar la total libertad e individualismo. Cada individuo es un rey, con absoluta y universal igualdad de derechos. No habría judíos o árabes, armenios o alemanes ante la ley, estando todos los senderos idénticamente abiertos a todos. Así como la ruta de Jabotinsky para asegurar la identidad judía del futuro Estado era inalterable, la receta para avalar su régimen democrático era vanguardista, osada e incondicional, pues abogaba por un minucioso rigor de equidad entre judíos y árabes. Para nuestro ideólogo, la imparcialidad legal era una meta de aspectos individuales y nacionales, como lo dejan claro en la continuación del discurso que anteriormente citamos. No solo a los ciudadanos, en tanto que individuos, ofreceríamos un completo paralelismo de derechos, también a cada lengua y a cada nación. Si Jabotinsky hubiera oído esto, se hubiera asombrado, porque ciertamente no todos los que opinaban sobre lo que él decía cuando estaba en vida pensaban igual. Isaac Herzog dijo en el libro: Zeev Jabotinsky fue un hombre destinado a la grandeza, con sus geniales talentos, asombroso ímpetu y enorme coraje que salían de su boca y de su pluma, enalteció en el exterior del pueblo de Israel por varias décadas y avivó su interior. Estas palabras que las menciona Isaac Herzog las recoge del discurso luctuoso que su abuelo, el rabino Isaac Halevi Herzog, el entonces rabino jefe de la tierra de Israel, escribió al serle notificada la muerte de Jabotinsky en el verano de 1940. En efecto, su eminente voz acompaña nuestras reflexiones décadas después de su desaparición. Jabotinsky dijo en Sion es toda nuestra. Esta es la visión de la patria que tenía Jabotinsky. Queda claro que en lo que a nosotros respecta no puede haber capitulaciones en este asunto. No es lógico exigir que precisamente sean los hambrientos y perseguidos quienes cedan. Necesitamos un lugar para millones de inmigrantes en peligro de exterminio. Esta es la tierra de Israel, a ambos lados del Jordán. Nos asentaremos ahí sin expulsar ni oprimir a nadie. Para eso necesitamos toda el área occidental y oriental.
En esta cuestión no hay lugar a concesiones. El carisma de Jabotinsky. Herzl Makov, director del Centro para el Legado de Menachem Begin, dice: a partir de estos ejemplos, que incluso los miembros más jóvenes de nuestro movimiento conocen, podemos inducir el imperativo categórico de Jabotinsky, una filosofía que emerge de realidades humanas, sociales y geopolíticas. Solo una vez que logramos observar la desnuda realidad sin sesgos, sin prejuicios y sin compromisos o intereses institucionales, podremos entonces encontrar el camino para enfrentar los desafíos que se nos presentan. Ahora les voy a contar el otro testimonio sobre Jabotinsky, pero para eso, como decía Unamuno, voy a hablar de mí mismo porque es el que tengo más cerca. Esta es una anécdota que tiene que ver con búsqueda, que por cierto en enero del año que viene, en poquitos días, cumple 50 años. En los primeros años de búsqueda yo no escribía sobre humor, eso empezó unos años más tarde, escribía sobre política internacional. Y cuando la diputada Geula Cohen presentó el proyecto de la ley Jerusalén y se votó y se aprobó Jerusalén, capital única, eterna e indivisible del pueblo judío, muchas instituciones en el mundo se alzaron en contra de la idea. Recuerdo que las Naciones Unidas, que no son una excepción, reclamaban el Estatuto Internacional de Jerusalén y que Jerusalén no podía ser la capital de un país porque era la capital de las 3 religiones monoteístas y que había que preservar un estatus internacional. El Vaticano también hizo lo propio, basado básicamente en los mismos argumentos. Y yo escribí un artículo que se llamaba Jerusalén, capital de Israel. Y sostuve con bastante sentido común y lógica que cualquier país soberano puede decidir cuál es la ciudad capital, por las razones que fuera. Y argumenté que París podría ser considerada la capital mundial del pensamiento filosófico, o Atenas la capital de la arqueología, o cosas tan absurdas como esas. Y sostuve que Israel tenía, como era lógico, todo el derecho de que Jerusalén fuera su capital. Pocos días después que salió ese artículo publicado en Búsqueda, recibí una llamada telefónica de la Embajada de Israel. Un joven secretario de embajada de apellido Cohen, no me acuerdo su nombre propio, un exquisito muchacho, muy buena persona, que se llevó del Uruguay un par de mellizos que nacieron en su familia mientras él estaba aquí, me invitó a tomar un café y yo no sabía la causa. Entonces me senté frente a él y él me dio unas hojas escritas en hebreo. Y me dice, ¿usted sabe lo que dice acá? Yo no sé, ni podría saberlo jamás. Dice, bueno, este es su artículo publicado en Búsqueda. Nosotros, todo lo que sale sobre Israel, Jerusalén, la comunidad judía, lo que sea, lo traducimos y lo mandamos al Ministerio de Relaciones Exteriores porque es nuestra obligación mantener informada a la casa matriz. Y bueno, muy bien, hasta ahí vamos todo muy bien. Entonces me dijo, ¿y sabe quién quiere hablar con usted de este artículo? No tengo idea. Bueno, el primer ministro Menachem Begin lo invita a que usted lo vaya a visitar y a conversar de este artículo y de lo que fuera. Bueno, muy bien. 1980, ese fue mi primer viaje a Israel y tuve la oportunidad de conversar 1 hora y media con Menachem Begin. Una personalidad arrolladora, absolutamente deslumbrante, un hombre con una visión clarísima del futuro, con un pasado tumultuoso y con una convicción acerca de la patria judía como pocos se han visto en la historia. Hablábamos un poco de todo, pero en determinado momento yo le mencioné, cuando estaban los famosos territorios ocupados de Judea y Samaria, que él había dicho en una entrevista periodística, ocupados no, liberados, como hubiera dicho Jabotinsky. Y ahí empezamos a hablar de Jabotinsky. Él me transmitió unas vivencias personales, imagínense, lo que significaba el libreto filosófico y político que él tenía, que era heredado directamente de Jabotinsky. Así como Gerardo dijo recién que Mauricio Verlander era como su mentor y que muchas veces él estaba actuando y hablando como si Mauricio estuviera instruyéndole, probablemente en la misma dirección Menachem Begin actuaba
con la voz y las ideas de Jabotinsky, lo cual determina que las ideas no mueren, las personas las hacen sobrevivir y los países realmente tienen la seguridad de afirmar sus convicciones cuando tienen líderes de ese tamaño y de esa presencia. Tanto Jabotinsky, que ya no estaba, como Menachem Begin, que estaba ahí y mantenía en alto la antorcha del sionismo verdadero, valiente y real. De modo que ese es el testimonio que yo quería transmitirles, porque me parece muy interesante haber podido escuchar a ese personaje, estar con él y haberlo oído hablar de Jabotinsky. De modo que es el testimonio que no está en el libro, pero ustedes cuentan con él a partir de ahora. Muchas gracias. Agradecemos a Ramiro Rodríguez Villamil por estas palabras y a todos los presentes aquí les damos las buenas noches y nuevamente agradecerles por haber participado.